Ya regresamos y estamos en vivo en hugorobinradio.com. Muy bien, regresamos a hugorobinradio.com. Y antes de irnos en el segmento pasado te comentaba cómo es imperativo, es adecuado si quieres recuperar tu salud y manifestarla. Eliminar, como se llame, la queja que tengas, no importa que sea un cóctel de enfermedades, es muy importante que le des tiempo a las cosas. Hay un video que grabé y lo tenemos hospedado en mi blog en despertandosalud.com. Si te vas a la pestañita que dice Hugo Robin TV, hay un video que recomiendo lo veas. Si ya lo viste, vuélvelo a ver, que se le llama Dale tiempo a las cosas. Y en ese video precisamente lo que hablo es eso, del cómo le des tiempo a las cosas. Muchas personas se desesperan porque quieren la pastilla mágica, quieren resultados inmediatos. Y sí, si los productos son de calidad, especialmente si empiezas por desintoxicar tus intestinos, seguido de limpieza profunda de hígado, vesícula biliar, en escasas 6-8 semanas vas a ver resultados asombrosos, ridículas 6 a 8 semanas, toda una vida para descomponerlo, toda una vida para echarlo a perder y unas cuantas semanas para arreglarlo. Esa es la gracia del cuerpo, especialmente cuando le das las herramientas adecuadas de la calidad suprema. Que toda una vida para descomponerlo y echarlo a perder y solo un par de semanas para solucionarlo. Pero muchas personas ni siquiera quieren esas semanas porque se desesperan. Y quiero mencionarte algo, porque en el área de la industria farmacéutica, la industria médica, nos han hecho saber una información de una forma en particular para generar miedo en la población, generar miedo en las personas y por lo tanto siempre terminar buscando la pastilla mágica o la cirugía o el procedimiento que de la noche a la mañana te cambie todo radicalmente, ¿no? Y quiero mencionártelo, hay una área, siempre nos han dicho los médicos o hemos escuchado a través de varias décadas, más de un siglo, que los problemas de salud se deben particularmente por genética. Ahora, no voy a entrar a detalle, esto lo hablo ya en mi libro Despertando Salud a través del conocimiento, hablo de cómo, cómo fueron saliendo al mercado, a la atención de las personas, las teorías del por qué nos enfermamos y al final de cuentas seguimos enfermándonos y por lo tanto siguen siendo teorías y obviamente discuto el cómo desarrollar una salud radiante, ¿no? Pero hay un área de estudio que se desarrolló hace un par de años que se le conoce hoy en día como epigenética. Epigenética. Epi significa por encima de, y genética, pues ya sabemos qué significa, ¿no? Es por eso que la primer capa de la piel que podemos observar, tocar, palpar, poner alguna loción, humectarla, etcétera, se llama la epidermis, porque está epi por encima de la dermis. La próxima capa que le viene hacia abajo es la dermis, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta área de estudio que se llama epigenética nos habla acerca del cómo tenemos control sobre la expresión de nuestros genes de acuerdo al ambiente que le estemos proporcionando. Hay un doctor que es uno de mis mentores favoritos y es uno de los libros más hermosos que me he encontrado en mi vida, especialmente por mi área. El doctor Bruce Lipton. El doctor Bruce Lipton, que escribió un libro que se le llama La biología de la fe, The Biology of Belief. Y este doctor literalmente escribió el área de la epigenética. Ya existía antes que él y él lo aclara. Sin embargo, él lo trajo a esta era espacial, pues. Y lo que él se dio cuenta y se percató es, cuando él estaba hace ya varias décadas enseñando clases de biología, dice que le llamó mucho la atención el cómo siempre estamos repitiendo una información. Y esa información decimos que la genética es la que es dueño y controla y gobierna sobre la expresión de nuestro manifestar. Es decir, que si ya venimos predestinados a desarrollar algo, ya no hay nada que podamos hacer. Y él le llamó mucho la atención esto durante años y le incomodaba, ¿no? Entonces, en una ocasión hizo lo siguiente. Tomó 3 platos Petri. Y los platos Petri es un plato con un caldo de cultivo sobre el cual podemos desarrollar algo. Cepas de bacterias, de virus, de microbios o inclusive células. Y lo que él hizo fue tomó 3 platos Petri con el mismo ambiente,
tomó los 3 platos y lo que hizo fue obtener células que las había clonado. ¿Ok? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué clonó las células? Porque él quería garantizar que si realmente el resultado, la expresión, la manifestación de algo como tal se debía porque la genética era la que gobierna, la que dicta, determina el patrón a seguir, el comportamiento, entonces el resultado tiene que ser el mismo en cada uno de los platos Petri. Entonces lo que hizo el doctor Bruce Lipton es clonó células, es decir, el punto de partida es el mismo. Todas las células son iguales porque son genéticamente idénticas. Por eso las clonó. La diferencia, damas y caballeros, la diferencia estuvo en que el platillo, plato Petri 1 o A, el 2 o B, el 3 o C, A, B, C o 1, 2, 3, el caldo de cultivo, el ambiente era diferente. Los caldos de cultivo en cada plato Petri eran diferentes. Sin embargo, todas las células eran idénticas porque eran clonadas. Entonces los puso en cada uno de los platillos y su sorpresa fue que en un par de días se dio cuenta que unas células produjeron tejido proteico, músculo, en otros plato Petri se desarrolló grasa, tejido graso, y en otro plato Petri se desarrolló hueso, tejido óseo. Y eso es lo que le impactó al doctor Bruce Lipton, que las células eran idénticamente lo mismo, pero el ambiente sobre el cual se cultivaron y se desarrollaron era diferente. Y desde ese entonces el área de la epigenética ha cambiado el rumbo de la vida para siempre, porque esto nos viene a decir y a determinar que el ambiente es el que manifiesta el cómo expresamos nuestra genética. Te platiqué todos estos inicios para decirte lo siguiente. De toda la genética, de todo el código genético con el cual cada ser humano nace, hay un pequeño porcentaje, muy pequeño, del cual no tenemos control sobre ello. No podemos manifestar o no podemos adulterar o no podemos cambiar la forma en que esta genética se manifiesta. Este tipo de genética que no podemos cambiar es la genética que determina, por ejemplo, nuestra raza, es la genética que determina el color de nuestro cabello, es la genética que determina el color de nuestros ojos, es la genética que determina el color de nuestra piel, es la genética que determina si nacemos hombre o mujer, etcétera, ¿no? Cosas características de una heredación genética, es decir, que podemos verificar quiénes son nuestros padres. Y de estos nacen los chistes de que cuando no te pareces a alguno de tus padres, pues entonces eres hijo del lechero, del cartero, etcétera, ¿no? De ahí sabemos por qué, porque sabemos que hay cierta genética que nos identifica con nuestros padres o nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta genética es mínima, es muy mínima. Creo que no representa, no recuerdo ahorita bien la cifra, pero no representa más del 15%. Del resto de la genética, mínimo el 85% del resto de la genética, nosotros podemos determinar el cómo se expresa. Podemos venir propensos, potenciales a desarrollar X patrón de comportamiento porque alguno de nuestros padres lo tuvo o lo realizó. Podemos venir propensos a desarrollar problemas cardiovasculares. Podemos venir propensos a desarrollar diabetes. Podemos venir propensos a desarrollar cáncer y así sucesivamente. Sin embargo, la razón por la cual una familia, por ejemplo, mi mamá sufrió cáncer de seno y mi mamá también sufrió cáncer de seno y por lo tanto a mí me va a dar o me tiene que dar o ya me dio. Y lo que nunca consideramos es que los hábitos alimenticios son los que se heredan. Por ejemplo, por decir una de las razones, ¿no? Por ejemplo, mi madre cocina los mismos platillos que mi abuelita y cuando le pregunté acerca de su abuelita, es decir, mi bisabuela, dio la casualidad que mi abuelita heredó los platillos de mi bisabuelita y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se heredan. Otra de las cosas que se heredan son las creencias. Como lo decía Henry Ford, si tú crees que puedes o crees que no puedes, de cualquiera de las dos formas tienes razón. Si tú te la crees de que porque lo que tuvo tu mamá, tu abuelito, tu hermano, tu tío, etcétera, te debe dar a ti, entonces lo vas a tener porque te lo estás creyendo y lo estás generando y lo estás manifestando.
A lo que voy con esto es lo siguiente. Cada uno de nosotros determina el cómo se expresan sus genes de acuerdo al ambiente en el cual te desarrolles. Si estás en una parte del mundo, si estás en una sociedad, si estás en un lugar en donde hay muchas toxinas, en donde tus familiares, tus amigos, tus conocidos, todos son tóxicos, en el sentido de que te dan para abajo, te roban tus sueños, pues entonces obviamente vas a tener el resultado que vas a tener. En las grandes sociedades, una de las razones por las cuales ellos no les gusta mezclarse con la baja sociedad, como según ellos lo llaman, esto se ve reflejado, por ejemplo, en la película de Titanic. Si te das cuenta y regresas a ver la película de Titanic con Leonardo DiCaprio, te puedes dar cuenta de cómo había niveles para la primera o la más alta sociedad, la sociedad en medio y la sociedad inferior, y el cómo nunca les ha gustado mezclarse con estas sociedades. Porque el sentimiento de superioridad no viene del meramente lo físico, lo material, viene de la idea y de la mentalidad. A una persona positiva que siempre anda desarrollando, evolucionando, creando cosas y anda obteniendo más abundancia y demás, no le gusta juntarse con una persona en donde su actitud sea negativa. No porque la menosprecie o la persona sea menos, sino porque no quiere estar siendo influenciada de una persona negativa. No sé si te has dado cuenta que cuando llegas a algún lugar y con el primer comentario que alguien inicie, de un de repente alguien le sigue y alguien le sigue, alguien le sigue y de un de repente se hace una bola de nieve y ya es toda una bola de negatividad. Es como, por ejemplo, llegas y te formas en algo, vas a ir a sacar tu IFE o lo que sea, vas a ir al banco. Y a lo mejor alguien llega y dice, ay, el tráfico otra vez. Y alguien te más, uy, sí, los taxistas se pasan. Uy, es que el gobierno, es que... Y empieza toda la bola de negatividad y por lo tanto eso es de lo único que se trata el resto del día. Y con esa actitud llegas al cajero, llegas con quien te va a atender y ya todos la tienen de perder porque si de por sí alguien llega tarde o por el mismo tráfico o lo que sea, esa es la bola de negatividad. Entonces, te menciono todo esto porque esto es parte de lo que expresa tu genética, tu forma de pensar, tu forma de alimentarte, lo que bebes, lo que respiras, lo que tomas, lo que dices, lo que no dices, lo que piensas, etc. Eso es lo que te va a llevar a manifestar tu genética. Y es por eso que la temática del día de hoy es cómo actualizar tu sistema operativo y influye todo. Tu sistema operativo para que se actualice ocupa darle tiempo a las cosas, cuidar lo que comes, lo que bebes, lo que respiras, lo que dices, lo que no dices, lo que haces, lo que no haces, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a irnos a una breve pausa y regresamos con más. Estás escuchando a Hugo Robin Radio en vivo a través de hugorobinradio.com.